Hola, buenas tardes, cordial saludo. El día de hoy mi grupo presenta la línea de tiempo que muestra la evolución de las políticas y legislaciones relacionadas con la educación inclusiva, tanto a nivel internacional como en Colombia. A través de cada década se puede observar cómo el concepto de inclusión ha cambiado. Pasó de centrarse únicamente en la discapacidad a comprender la diversidad humana como un valor fundamental para la educación. Nuestro propósito es evidenciar los principales hitos históricos, leyes y declaraciones que han construido el camino hacia una educación más equitativa, accesible y respetuosa de las diferencias. 1950-1960. ¿Qué decir? En este periodo, el principal referente internacional es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se reconoce que la educación es un derecho para todas las personas. Sin embargo, en la práctica aún no existía una política de inclusión como tal, sino que la educación especial se consideraba una forma de asistencia a quienes eran vistos como diferentes. En Colombia, las políticas se orientaban hacia instituciones segregadas para personas con discapacidad, más desde una mirada de caridad que de derecho. Contextualmente, este decenio estuvo marcado por la posguerra y el fortalecimiento del estado de bienestar, lo cual impulsó los primeros esfuerzos por ampliar el acceso educativo. Durante los años 70, la Declaración de los Derechos de los Impedidos de 1975 reconoció que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano, incluyendo la educación, el trabajo y la participación social. Aún así, esta declaración seguía basada en la rehabilitación y la integración, es decir, se esperaba que las personas se adaptaran al sistema, más no que el sistema se adaptara a ellas. En Colombia, esta visión influyó en la creación de instituciones especializadas y programas de educación especial separados. En el contexto social, esta época coincide con movimientos mundiales por los derechos humanos y la dignidad que sembraron las bases de los enfoques inclusivos posteriores. En el periodo de 1980 y 1990, la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, realizada en Yomtien en 1990, marcó un punto de quiebra al establecer que la educación básica debía ser accesible a todos sin distinción. En Colombia, la Constitución de 1991 reafirma este principio al reconocer la educación como un derecho fundamental y un deber del Estado. Este fue un momento de transición, se pasó de la integración a hablar de equidad educativa. También se empieza a entender que la inclusión no se limita a la discapacidad, sino que abarca a la pobreza, la ruralidad y otros factores de exclusión social. 1990 al 2000. La década de los 90 fue decisiva en 1994. La Declaración de Salamanca de la UNESCO propuso que todas las escuelas deben acoger a todos los niños y niñas independientemente de sus condiciones físicas, sociales o culturales. Ese mismo año, Colombia promulgó la Ley 115 de 1994, que introdujo el principio de la atención a la diversidad dentro del sistema educativo. En esta época, la palabra inclusión empieza a reemplazar la integración. Se reconoce que el problema no está en el estudiante, sino en las barreras del entorno. Este decenio consolidó las bases legales de la educación inclusiva moderna tanto a nivel mundial como nacional. Del 2000 al 2010 se consolida el enfoque de derechos. En el 2006, la ONU aprueba la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad, que obliga a los países a garantizar accesibilidad, participación y educación inclusiva. En Colombia, el decreto 366 del 2009 reglamenta los apoyos pedagógicos estableciendo la figura del docente de apoyo, los intérpretes y la educación curricular. El concepto de inclusión se fortalece como un derecho y no como una opción. Además, el auge de la tecnología y la educación virtual empieza a influir en la forma de garantizar accesibilidad educativa. En esta década, el enfoque se amplía con el Objetivo del Desarrollo Sostenible, número 4 de la Agenda 2030, que busca asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. En Colombia, se expide el Decreto 1421 del 2017, una norma fundamental que regula la atención educativa para el personal con discapacidad, eliminando barreras físicas, comunicativas y actitudinales. En este periodo, la inclusión deja de centrarse solo con la discapacidad y se articula con el enfoque diferencial, reconociendo también que la diversidad cultural, étnica y de género es una década de consolidación de la inclusión como eje transversal de las políticas educativas. 2020 al 2030. En los años recientes, la pandemia de COVID-19 visibilizó grandes brechas en el acceso a la educación, sobre todo por la falta de conectividad y herramientas tecnológicas. En respuesta, la educación inclusiva comenzó a incorporar la dimensión digital y territorial. En 2022, Colombia adopta el COMPES 166, que establece la Política Nacional de Discapacidad e Inclusión Social. Esta política busca garantizar autonomía, participación y accesibilidad integral, incluyendo la virtualidad. Hoy, la inclusión se entiende como un proceso que combina accesibilidad tecnológica, equidad territorial y respeto por la diversidad humana. En conclusión, al revisar esta línea de tiempo, comprendemos que la educación inclusiva no ha sido un camino lineal, sino el resultado de luchas sociales, transformaciones políticas y cambios culturales. Pasamos de ver la discapacidad como una limitación a reconocer la diversidad como una riqueza. Cada norma, declaración y política ha contribuido a derribar barreras y ampliar derechos, no solo para ciertos grupos, sino para toda la sociedad. Hoy la inclusión se entiende como una responsabilidad compartida entre el Estado, las instituciones educativas y la comunidad. Es la base para construir una educación verdaderamente democrática y humana.